Tremenda presentación, no me la esperaba, me escuchan, ¿no? En todo caso, primeramente, dar las gracias a los organizadores por esta invitación y por permitirme una vez más acercarme, ¿no?, a los colegas peruanos con los cuales efectivamente he tenido pocos encuentros estos últimos tiempos, puesto que he pasado estos últimos años bastante tiempo en el Asia Central y sobre todo en el Afganistán estos 10 últimos años. Hoy día quería un poco salir del contexto peruano para llevarlos un poquito lejos, a lugares efectivamente donde pocos han llegado, quiero decir arqueólogos por supuesto, y sobre todo dentro de un enfoque de un momento histórico, protohistórico, donde efectivamente algunas civilizaciones aparecen, se desarrollan y desaparecen, ¿no? Cosa que me gustaría un poquito ligar a lo que estamos viviendo, puesto que el hombre siempre ha creído en algún lugar ser eterno, pero nos damos cuenta, por los estudios científicos actuales, que el hombre de Neandertal, que el hombre de Sinova ha desaparecido, que eran humanos tanto como nosotros, pero que al final de cuentas terminaron por desaparecer. Entonces, las civilizaciones fueron efectivamente iguales, ¿no? Y he tratado de combinar dos civilizaciones, una que conozco muy bien, dentro de la cual he estado trabajando ya estos últimos años, como viene de presentarlo, y en el Asia Central, y efectivamente la de Caral, puesto que son dos cosas que se asemejan, no por la geografía, pero sobre todo por las maneras como se desarrollan, desaparecen, y sobre todo están las dos ligadas al mismo tiempo cronológico. Entonces, les quería un poquito presentar efectivamente el contexto dentro del cual me gustaría hoy día conversar, que es justamente el del tercer milenio antes de Cristo, ¿no?, donde se desarrollan varias civilizaciones conocidas por todos ustedes, la de Mesopotamia, la de China particularmente, la de Egipto, la de India, pero como se fijará en este mapa, no aparece, que es un mapa no muy viejo, donde no aparece ni Caral, ni las civilizaciones de las cuales yo quiero hablar. Está marcado Asia, pero no aparece, ¿no? Y justamente por eso, y dentro de este contexto, que me gustaría compararlas. Bueno, el lugar que les voy a presentar corresponde actualmente a una zona donde se encuentran principalmente 5 ex-repúblicas soviéticas: Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y el Karakalpakistán, que bueno, pertenece al Uzbekistán. Una parte del Afganistán, el norte, a partir del Indo Kush, que vemos donde está el nombre más o menos del Afganistán, y en el norte la zona es un poquito una zona que abarca lo que hoy día es la Siberia del Sur, entre Rusia, China y Kazajstán actual, ¿no? Es una zona enorme, 2.500 kilómetros más o menos, y si vamos de norte a sur, unos 1.000 kilómetros, ¿no? Entonces, si esto lo comparamos con la zona sudamericana, estamos hablando de prácticamente una zona que va desde Colombia hasta el sur peruano y desde Lima hasta la capital boliviana, más o menos, ¿no?, para que tengan una idea. Efectivamente, el Asia Central está constituida por una geografía muy diversa, donde se encuentran mares, como el mar de Aral, como el mar Caspio, y ríos muy importantes como el río Amu Daria, el Sir Daria, montañas también importantísimas como el Pamir, como el Tien Shan, desiertos, etc., ¿no? Una zona muy múltiple en todos los sentidos geográficamente, ¿no? Acá una foto justamente para que tengan un poco el contexto geográfico, histórico también, puesto que aquí aparece en esta diapositiva
los nombres antiguos que voy a seguramente citar de vez en cuando, que corresponden a los nombres que los persas, 500, 300 antes de Cristo, le daban a esta zona, ¿no? Margiana, Sogdiana, Bactriana, Chach, etcétera, están ahí, ¿no? Bueno, para todos ustedes que seguramente son muy viajeros, esta zona es más conocida por actualmente lo que se llama la Ruta de la Seda, ¿no? La Ruta de la Seda, que es una invención, un término inventado en el siglo XIX, pero que efectivamente corresponde a algo histórico, que es la ruta que atravesaban los comerciantes desde la China hacia el oriente y hacia el occidente, históricamente pasando por estos lugares centroasiáticos que les acabo de mencionar, ¿no? Y también, por supuesto, lo que ahora es el Irán, ¿no? También conocido, por supuesto, históricamente por Alejandro Magno. Doy este ejemplo porque es el más antiguo, y su llegada en Asia Central, la conquista de toda esta zona, sus victorias, sus derrotas, su muerte. Y bueno, y en la historia la que sigue, los nómadas con Genghis Khan, con Atila, etcétera, ¿no? Que vienen de toda esta zona geográfica, poco conocida nuevamente por el público occidental. Aquí le doy, puesto que me parece importante señalar que todo el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años, por supuesto, no es un trabajo que se hace en una zona vacía de investigaciones, pero que hace parte de la herencia de la arqueología soviética, ¿no? Una arqueología que puso en marcha en esta zona, sobre todo en el Uzbekistán y el Turkmenistán, de los años 1930, misiones pluridisciplinarias, donde efectivamente llevaba no solamente arqueólogos, pero todo tipo de investigadores, hasta sociólogos, etnólogos, gente que hacía la traseología, etcétera, ¿no? Cosas inventadas en ese lugar que después se exportan tanto a Europa como efectivamente a América y América del Sur, ¿no? La cultura de la cual quiero hablar es la cultura que se ve aquí, que se llama la civilización del Oxus. No tengo la flechita, pero ustedes la ven muy bien, en todo caso yo la veo aquí en la pantalla. Que es una cultura que se va a desarrollar más o menos entre 2500 y 1500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de un milenario, estamos hablando de varias generaciones, en esta vasta zona que les acabo de mencionar, sobre todo en la parte sur, entre el norte del Indo Kush y toda la zona sur del Uzbekistán, el Turkmenistán, el Tayikistán. Una zona enorme que abarca un poquito más ahora con las nuevas investigaciones. Se conocen nuevas huacas que se encuentran al sur del Mar Caspio, el territorio iraní, y del otro lado del Indo Kush, yendo hacia la India, en la zona del Afganistán actual, ¿no? Bueno, aquí les quería poner esta diapositiva para que vean un poco más o menos cronológicamente de qué estamos hablando, si reflejamos esto dentro del espejo que les quería dar hacia el Perú, ¿no? Bueno, estoy contento que mi colega haya presentado cosas iqueñas. Yo soy iqueño, entonces en realidad estoy saliendo justamente de ahí. Estoy llegando a Caral, que conozco algo bien, puesto que trabajaba un poco con la doctora Ruth Shadi. Y bueno, con ese geográfico de Chupacigarro, efectivamente me diste paso a poder intervenir en esta presentación, ¿no? Bueno, como está indicado aquí, Caral tiene más o menos las mismas fechas. Las mismas fechas en un acontecimiento de una aparición de una civilización que hasta ahora no se sabe exactamente de dónde viene, cómo se desarrolla y tampoco cómo desaparece, ¿no? Es exactamente lo que tenemos efectivamente en el Asia Central con la civilización del Oxus, de la cual le voy a hablar un poquito más, ¿no? Pero bueno, para poner esto en contexto, les ponía estas diapositivas de la doctora Shadi, por supuesto el plan principal de la ciudad de Caral, y efectivamente la zona de influencia dentro del valle, con este conjunto de sitios arqueológicos, y fuera del valle, en la costa del norte chico y un poco del norte actual, donde se está trabajando ya hace más de 20 años, ¿no? Creo que son 30 ya. Estas excavaciones de la doctora y su conjunto de arqueólogos en la zona.
Claro, por supuesto, tenemos aquí toda la inversión humana que conlleva justamente al desarrollo, no solamente arquitectónico, pero también jerárquico, porque hace parte de eso, ¿no? Y el intercambio que se va a hacer no solamente en la zona del valle, pero dentro de un comercio que vamos a llamar internacional, ¿no? Entonces, todos los elementos, de repente no los 10 puntos que el arqueólogo inglés Gordon Childe decía tenía que haber para poder hablar de civilización, están aquí, no está en la escritura, pero bueno, poco importa, pero hay puntos concretos con los cuales podemos ir efectivamente a evaluar a Caral como una civilización importante, la primera civilización efectivamente de América, ¿no? Aquí nuevamente esta foto para que efectivamente se den cuenta que geográficamente estamos muy lejos, pero que son dos movimientos procesales, digamos, humanos, que se conjugan al mismo tiempo y que también desaparecen en el mismo momento, cosa un poco particular, ¿no? Y nunca tuvieron contacto, por supuesto, no vamos a hablar tampoco de pirámides ni extraterrestres esta tarde. Bueno, la civilización del Oxus es una civilización que efectivamente no tenía tampoco escritura, penosamente, no tanto como sus vecinos de Mesopotamia, los chinos o el del Valle del Indus, donde efectivamente existía una escritura que permite hoy día comprender un poco la historia, ¿no? Porque tampoco no hay que pensar que teníamos ahí escribas, entre comillas, que nos escribían la historia cotidiana, ¿no? Era más bien historias legendarias de los reyes o cosas que estaban sobre todo ligadas a la contabilidad, ¿no? Dentro de esos textos mesopotamianos hay uno que habla de una región Margush hacia el este, de donde se traía oro y de donde se traía piedras preciosas. Es muy probable, hasta ahora se creyó que ese lugar se encontraba en el Kerman iraní, pero es muy probable, es una teoría de que sea la zona de Margush, margiana, que se encuentra actualmente en el Turkmenistán. Todo esto para nuevamente decirles de que efectivamente nuestra zona es una zona dentro de la cual todavía hay mucho que hacer para poder comprender cómo esta civilización aparece y se desarrolla, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que efectivamente el Asia Central está dividido por dos mundos actualmente, y antiguamente también, el mundo que llamamos de las estepas, es de ahí donde viene Genghis Khan, Timur, Atila en parte, ¿no? Y el mundo sedentario del sur, que está más o menos dividido como está aquí en este mapa, que siempre han estado en conexión, seguramente también se han peleado un poquito, pero en todo caso han hecho parte de un conjunto civilizatorio paralelo. El mundo de las estepas traía seguramente minerales hacia el sur, y el sur le daba materiales ya procesados, y seguramente también cosas ligadas a la agricultura, puesto que es sobre todo en el sur donde la agricultura se desarrolló con mucha intensidad, ¿no? Estos sitios se encuentran aquí concentrados, ¿no? No les voy a dar todos los nombres, pero los principales son Namagá DP, Uluk DP, Altín DP. DP quiere decir montículo, ¿no? En las zonas que ya les he mencionado varias veces, ¿no? Margiana, Bactriana, el Piemonte del Kopekdag. Yo personalmente he tenido la oportunidad justamente de trabajar en dos huacas principales de este mundo centroasiático, que es Uluk DP, la huaca que ven aquí, que es un tremendo lugar que mide actualmente unas 15 hectáreas por 30 metros de alto actuales, deben haber unos 20 más de profundidad, y 5 hectáreas en la parte alta de la ciudad, ¿no? Yarkután, que se encuentra en Uzbekistán, en el sur, cerca de una ciudad que se llama Termez, en la frontera con el Afganistán. Es una ciudad que se va a desarrollar también al mismo tiempo que Uluk DP, entre 2000 y 1500 a.C., ¿no? Bueno, los dos tienen efectivamente un conjunto de materiales importantísimos
que hoy en día están siendo estudiados justamente para poderlos comparar con lo que se conoce un poco más lejos, ¿no? Entre Irán, la Mesopotamia y las otras civilizaciones de las cuales hemos hablado. Bueno, aquí nuevamente Ulugdepe, donde estamos trabajando desde 2001, y Zarqután, donde estamos trabajando desde el 2007. Bueno, aquí hemos dejado el trabajo hace algunos años, estamos trabajando la publicación. Regreso entonces a la civilización del Oxus, justamente para caracterizarla, ¿no? Como lo decía hace un momento dado, jerárquicamente aparece una jerarquía que se hace presente con el material que aparecen sobre todo en las tumbas, ¿no? Es una civilización efectivamente donde se van a construir palacios, templos, donde se van a fortificar las ciudades. Tenemos aquí algunos ejemplos de la arquitectura tal como se conoce hoy en día en toda esta zona, y sobre todo va a desarrollar una artesanía muy desarrollada que se puede comparar en la iconografía, en la estilística, con lo que se hace al mismo tiempo, sobre todo en Mesopotamia, ¿no? Es una jerarquía que copia, pienso yo, mucho lo que está pasando alrededor, pero que penosamente, y nuevamente lo repito, no tiene escritura, ¿no? Por supuesto, como en todos lados, esta civilización se va a desarrollar cerca al agua, cerca a ríos que van a permitir hacer una agricultura, y una agricultura comercial, digamos, y una ganadería efectivamente importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a toda la élite sentada. Este es un vaso de plata, a la élite sentada que está conversando, que están efectivamente bebiendo, y aquí un conjunto de personajes que están trabajando la tierra, un guerrero seguramente, y por aquí hemos visto seguramente un esclavo, puesto que este está desnudo y sobre todo es más pequeño, ¿no? Es para simplemente mostrarles de que efectivamente todo se repite. Lo que vemos en América es exactamente lo mismo, es una cuestión humana, ¿no? Claro, una élite que efectivamente se dedica en el tiempo ocio, si todo el tiempo no es ocio para ellos, a hacer un poco de caza, conjuntamente con este tipo de perros hasta ahora conocidos que se llaman, que son conocidos, son perros de caza y de guerra. Son de estos perros, por ejemplo, de estos perros que se habla en la conquista española, que llevaron justamente los españoles para combatir bueno, tanto en México como en el Perú, ¿no? Perros de guerra, ¿no? Molosos. Hay una cosa muy importante que efectivamente esta zona ha dado y se conoce, puesto, bueno, entre el oro, la plata, cosas que seguramente venían de estos lugares que se han explotado en todo el oriente y en el occidente. Hoy en día no podemos saber de dónde venían, ¿no? Salvo que, aunque los estudios lo pueden permitir en parte. Y es más, han habido estudios sobre monedas vikingas que han demostrado, bueno, ya estamos hablando de tiempos históricos, que la plata venía del Afganistán, o sea, la mina. ¿Cómo habrá transcurrido todo eso como metal, no fundido, ¿no? A un momento dado? Pero aquí sobre todo yo quiero hablar de una piedra preciosa que es muy utilizada, que viene efectivamente del Afganistán y que es el lápiz lazuli, ¿no? Que viene de la zona del Badakhshan, el Afganistán actual, y que va a dar la vuelta a todo el oriente y va a ser conocida, puesto que en las tumbas royales de Ur, que ven aquí abajo, en el Irak, y en el sarcófago de Tutankamón, estas piedras están presentes. Es para que se den cuenta de que efectivamente los límites y distancias en realidad no existían, ¿no? Acá estamos hablando ya de miles de kilómetros efectivamente dentro del marco del comercio internacional que hacía esta gente en ese momento, ¿no? Bueno, algunas tumbas efectivamente, porque siempre hay, pero sobre todo para mostrarles de que tenemos en el Turkmenistán esta huaca que se llama Gonurdepe, donde hay una necrópolis de más de 5.000 muertos. En Zarqután, donde he trabajado, teníamos también una que tenía más o menos la misma cantidad, ¿no? Estamos hablando de varias generaciones enterradas ahí, donde justamente habían templos, palacios y un conjunto de tierras que habían sido explotadas por esta civilización, ¿no? Por supuesto, las tumbas de los ricos
de personajes importantes, con animales sacrificados, gente sacrificada, carretas, etcétera, ¿no? O sea, para mostrar de que efectivamente esa élite, la muestro aquí nuevamente, está presente y que efectivamente conlleva a desarrollar esta civilización en este momento dado. Nuevamente les digo las fechas, 2500, 1500 antes de Cristo, en esta zona centroasiática. Pero, como decíamos, todo tiene su fin. Después de haber aparecido hacia 2500, de haber tenido un auge, un apogeo hacia 2000, hacia 1700 se comienza a ver un declive y una desaparición en las ciudades de la población, una desaparición del comercio internacional y sobre todo la aparición de esta cultura que llamamos la cultura cerámica pintada, cuya característica es de vivir en pueblos mucho más pequeños, donde ya aparentemente ya no es jerarquía social, en todo caso una pequeña, son palacetes, y donde se pierde el entierro de las personas, ya no se entierra. Para los conocedores, y que conocen un poco de algunas religiones que actualmente todavía se practican, es seguramente aquí donde va a aparecer el zoroastrismo, es seguramente aquí donde Zoroastro, se sabe de todas maneras que Zoroastro vivió en lo que llamamos el Turán, o sea, fuera del Irán actual, lo que corresponde actualmente entre Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán. Se sabe por los textos de que este personaje, mítico o no, aparece hacia 1500 a.C. y, bueno, se impone, ¿no? Y dentro de las imposiciones religiosas está efectivamente el de dejar los cadáveres fuera del contexto funerario para que los animales se los puedan comer y recuperar eventualmente después algunos huesos, ¿no? Como se conoce ahora, ¿no? Sin tratar de no mezclarlo ni con el agua, ni con el aire, ni con la tierra, entre comillas, ¿no? Hay una anécdota, puesto que hablamos hace un momento de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando llega a la ciudad de Bactria, en el Afganistán, en el norte del Afganistán, donde va a encontrar a su querida Roxana, se topa, digamos, su historiador lo dice muy claro, se topa con un perro que tenía en la boca una mano. Y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Y cuando se dan cuenta, todo alrededor, fuera de la ciudad, fuera de las murallas, había un conjunto de cadáveres que estaban siendo consumidos efectivamente por animales, por el perro y otros animales de pasada, ¿no? Bueno, el tipo terminó prohibiendo este tipo de prácticas, ¿no? Pues en todo caso, este momento llega, se desarrolla, se impone durante 500 años, entre 1500 y 1000 más o menos antes de Cristo, y es efectivamente donde ahí, para regresar a Caral, tenemos exactamente el mismo movimiento, más o menos a la misma época, con una desaparición de esta civilización, dentro de la cual, en todo caso, para nosotros, tratamos de explicarlo por varios motivos, los clásicos motivos, ¿no? del arqueólogo que efectivamente no tiene textos y que trata de comprender la migración, las invasiones, puesto que siempre ha existido, de esta población de las cuales le hablé, del norte hacia el sur, los cambios climáticos, para justamente tomar temas de actualidad que son efectivos. Ha habido un cambio climático, de repente no tan importante y que haya sido fatal para esta cultura, pero en todo caso ha existido. La resiliencia de la población ha hecho que se ha adaptado tanto en la cultura, la agricultura como en la ganadería, ¿no? Se criaban menos vacas, digamos, y se criaban más carneros para poder explotarlos mejor. Y cosas que efectivamente, de las cuales no se hablan mucho, pero que hoy en día conocemos mejor, como las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, las pandemias. Siempre hemos tenido la idea de que las pandemias son históricas, ¿no? La peste negra, efectivamente, en la época medieval. Se sabe que viene del Asia ahora, por estudios justamente del ADN de esta peste, pero se sabe también, porque ha sido publicado hace algunos años,
de que la peste ya existía en el segundo o tercer milenio de Cristo. En este mundo centroasiático, sobre todo lo que ahora es Rusia del Sur, ¿no? O sea que efectivamente han habido ya ese tipo de problemas que estamos hoy en día repitiendo, ¿no? Podemos eliminar las invasiones, puesto que en todo caso en el contexto nuestro vemos de que estas populaciones han vivido juntas, se han mezclado, y es más, el ADN ya ha hablado y se ve que a partir de 1500 se mezclan tanto de que hacia 1000 a.C. ya hay una población prácticamente de 50% de puntos genéticos del norte. O sea que la mezcla y la vida se hizo de una manera común a un momento dado, se adaptaron juntos, ¿no? En esta diapositiva justamente les quería hacer hincapié con otras cosas de las cuales se hablan sobre todo en Caral, ¿no? Porque Caral también desaparece aparentemente después de un terremoto, se habla también del fenómeno del Niño, seguramente que era una cosa que había existido, pero nos olvidamos de un fenómeno que hasta ahora poco ha sido no estudiado, pero en todo caso comparado, que es una erupción volcánica que se realizó en ese momento, hacia 1600, en Creta, y que aparentemente hizo desaparecer en todo caso las civilizaciones alrededor, pero que fue tan enorme que provocó un cambio climático importantísimo, que es muy probable que haya en parte también llegado a América del Sur, ¿no? O sea, aparentemente el cambio climático ha sido mundial. Habría que efectivamente investigar un poco más en ese caso, pero todo concuerda. ¿Por qué? Porque en ese momento, hacia 1500, 1700, no solamente está Caral, no solamente está la civilización de Oxus, también la civilización de Mesopotamia, también los chinos y también el Indus están en decaída. O sea, hay algo importantísimo mundial que ocurre en ese momento dado de la historia humana, ¿no? Y justamente esta diapositiva para digamos, entrar un poquito en una norma un poquito más filosófica, ¿no? Dentro de lo que está pasando hoy en día. En realidad estamos repitiendo cosas que ya han ocurrido, estamos viviendo cosas que ya han ocurrido, y es muy probable que, y de repente es un poco desastroso lo que voy a decir, que la civilización efectivamente esté yendo hacia su pérdida, ¿no? Y que la civilización humana termine por desaparecer en gran parte en todo caso, como lo hicieron este conjunto de civilizaciones conocidas que están aquí, donde se puede poner Caral y Asia Central, y que terminaron, después de haber tenido un auge magnífico en sus mundos y en sus territorios, terminaron por desaparecer, como tantos otros seguramente desaparecerán en el futuro. Y estoy justamente en los 30 minutos menos 5 segundos, y muchas gracias a ustedes.